En un país donde las huellas del pasado siguen vivas en cada esquina, donde las plazas, las montañas y las ciudades guardan recuerdos que a veces preferimos no mirar de frente, se esconde una historia compleja, dolorosa y necesaria. Una historia que marcó para siempre la identidad de una nación entera. Bienvenidos a Antiguamente. Hoy viajaremos juntos a uno de los episodios más decisivos y trágicos del siglo XX, la Guerra Civil Española. A lo largo de este documental recorreremos sus raíces más profundas. Entenderemos cómo un país que compartía lengua, costumbres y sueños llegó a dividirse de manera irreversible, y reviviremos los hechos que cambiaron para siempre el rumbo de España. Este no es solo un relato de batallas y bandos, es también la historia de millones de personas atrapadas en un tiempo convulso, la historia de las decisiones que se tomaron, de las que no se tomaron y de las que aún resuenan hoy. Prepárate para un viaje al pasado, porque solo comprendiendo lo que fuimos podemos entender lo que somos. Comenzamos. Capítulo 1. España antes de la tormenta. Raíces de un conflicto. España, a comienzos del siglo XX, era un país atravesado por tensiones acumuladas que se arrastraban desde hacía décadas y que lentamente iban erosionando las bases mismas de su convivencia política. Aunque a primera vista la nación parecía vivir bajo una relativa estabilidad institucional proporcionada por el sistema de la Restauración, lo cierto es que bajo esa tranquila superficie hervían conflictos profundos que con el tiempo acabarían desembocando en uno de los episodios más dolorosos de su historia. Tras la pérdida de las últimas colonias en 1898, la nación quedó sumida en una mezcla de frustración, desorientación y crisis moral. El llamado desastre había dejado claro que el país no solo había perdido su papel como potencia internacional, sino que también mostraba graves fallos en su estructura política, en su ejército, en su economía y en su capacidad para adaptarse al mundo contemporáneo. El régimen de la Restauración, basado en el turnismo pactado entre liberales y conservadores, mostraba signos visibles de agotamiento. Las elecciones no eran un ejercicio democrático real, sino una coreografía controlada por redes caciquiles que garantizaban la alternancia pactada y bloqueaban cualquier intento de reforma profunda. Mientras tanto, la sociedad española avanzaba a un ritmo desigual. En algunas regiones se desarrollaba una incipiente industrialización que estaba transformando el paisaje social y económico, especialmente en Cataluña y el País Vasco, donde surgían poderosas burguesías industriales y un proletariado urbano cada vez más organizado. En contraste, amplias zonas rurales del país permanecían atrapadas en estructuras agrarias semifeudales. Los latifundios del sur mantenían a miles de jornaleros en condiciones de extrema pobreza, sin tierras y sin perspectivas de cambio. Este contraste entre modernización y atraso alimentó tensiones sociales crecientes que encontraron cauce en movimientos obreros cada vez más radicalizados. El anarquismo, el socialismo y otras corrientes revolucionarias comenzaron a organizar a trabajadores y campesinos en sindicatos y sociedades obreras que desafiaban abiertamente el orden establecido. El ejército se sentía frustrado y humillado tras el 98 y su malestar se agravó con las políticas de reducción presupuestaria y con la percepción de que la clase política era incapaz de gobernar eficazmente. Muchos oficiales veían en el poder civil una fuente de corrupción e ineficacia que perjudicaba a la nación. A esta mezcla explosiva se añadía la cuestión regional, un factor que iría cobrando importancia progresivamente. Cataluña y el País Vasco, impulsados por su crecimiento industrial y por un renacimiento cultural y lingüístico, comenzaron a articular formas de nacionalismo político que reclamaban mayor autonomía. La respuesta del Estado, frecuentemente centralista y rígida, no hizo sino aumentar el conflicto. Todo ello configuraba un panorama político complejo, lleno de tensiones latentes y con escasa capacidad de adaptación.
En este contexto, la década de 1920 fue especialmente turbulenta. La crisis social y política alcanzó cotas preocupantes, reflejadas en el pistolerismo en Barcelona, los enfrentamientos entre sindicatos y patronal, y una creciente sensación de ingobernabilidad. Fue en este clima que surgió la figura del general Miguel Primo de Rivera, quien en 1923 encabezó un golpe de Estado con el apoyo tácito del rey Alfonso XIII. La intención declarada de Primo de Rivera era poner fin al desorden, acabar con el terrorismo político y regenerar la vida pública española. En sus primeros años, la dictadura disfrutó de un cierto apoyo social, especialmente entre quienes deseaban estabilidad y orden. Se impulsaron obras públicas, se intentó mejorar la administración y se fomentó un discurso regeneracionista que pretendía modernizar España. Sin embargo, el régimen pronto mostró sus limitaciones. El control autoritario, la incapacidad para resolver la cuestión regional, el fracaso en modernizar realmente la economía y el aislamiento político fueron debilitando la dictadura. Además, sectores militares, políticos y sociales comenzaron a retirarle su apoyo. Para 1930, Primo de Rivera dimitió y abandonó el país, dejando tras de sí un sistema político todavía más debilitado y una monarquía cuya legitimidad se encontraba gravemente dañada. El retorno a la legalidad constitucional no logró frenar la erosión del prestigio de Alfonso XIII. Su complicidad con la dictadura había dejado claro que la monarquía era parte del problema para amplios sectores de la población. La oposición republicana y socialista se fortaleció durante esos años, organizándose en alianzas amplias y articulando un discurso que prometía modernizar el país de manera profunda. En abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que, aunque no decidían directamente la continuidad del régimen, se interpretaron como un plebiscito sobre la monarquía. La victoria de las fuerzas republicanas en las grandes ciudades fue suficiente para precipitar los acontecimientos. El 14 de abril, Alfonso XIII abandonó España y se proclamó la Segunda República. La llegada de la República despertó un entusiasmo generalizado. Para muchos españoles se abría una oportunidad histórica de modernizar el país, democratizar sus instituciones y abordar las desigualdades que habían marcado su historia reciente. La Constitución de 1931 fue un ejemplo claro de ese impulso reformista. Establecía un Estado laico, reconocía derechos sociales avanzados y promovía la descentralización territorial mediante la posibilidad de crear estatutos de autonomía. Manuel Azaña, una de las figuras más emblemáticas del momento, impulsó reformas que buscaban transformar profundamente el Estado y la sociedad. Entre ellas destacaban la reforma militar destinada a reducir el poder del ejército y alinearlo con los principios republicanos, la reforma educativa que pretendía crear una red de escuelas públicas laicas y modernas, y la reforma agraria que intentaba resolver el problema secular de la concentración de la tierra. Sin embargo, estas reformas chocaron de inmediato con fuertes resistencias. La Iglesia Católica, que había gozado de una posición privilegiada durante siglos, vio con alarma la secularización del Estado y movilizó a los sectores conservadores en su defensa. Los terratenientes y la derecha liberal se opusieron a la reforma agraria. Una parte considerable del ejército se sintió humillada por las medidas de Azaña. Y mientras tanto, los movimientos obreros, especialmente el anarquismo, consideraban que las reformas eran insuficientes y demasiado lentas. Así, en lugar de generar consenso, las medidas republicanas intensificaron la polarización. En las calles, la tensión se hacía cada vez más visible. Huelgas, manifestaciones, choques entre sindicalistas y las fuerzas del orden, episodios de violencia anticlerical y respuestas represivas del Estado marcaron los primeros años republicanos. Estas tensiones culminaron en las elecciones de 1933, que dieron la victoria a la derecha agrupada en torno a la seda. Este periodo, conocido como el Bienio Negro por sus detractores, estuvo marcado por la paralización de las reformas y la restauración de posiciones conservadoras.
Para la izquierda, especialmente para los socialistas, aquello fue considerado una traición a los objetivos de la República. El clima se enrareció hasta desembocar en la insurrección de octubre de 1934, especialmente grave en Asturias, donde mineros y obreros se levantaron en armas. La represión fue dura y dejó heridas profundas. En Cataluña, la proclamación simbólica del Estado catalán fue sofocada rápidamente, lo que intensificó el conflicto entre el nacionalismo catalán y el Estado central. España entró así en una dinámica de radicalización creciente. La derecha se desplazaba hacia posiciones cada vez más autoritarias, influida por el auge de los fascismos europeos. La Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, comenzó a captar a jóvenes desencantados. La izquierda, por su parte, se debatía entre la participación institucional y la tentación revolucionaria. En este ambiente crispado se celebraron las elecciones de febrero de 1936. La victoria del Frente Popular, una amplia coalición de fuerzas republicanas, socialistas y comunistas, encendió las alarmas en la derecha y en sectores del ejército. Aunque el nuevo gobierno intentó restablecer las reformas suspendidas, el clima de polarización era ya extremo. Los asesinatos políticos, las huelgas, los disturbios y los discursos radicalizados se convirtieron en una constante diaria. Tanto la izquierda como la derecha se sintieron amenazadas y se armaron ideológicamente para un conflicto que parecía cada vez más inevitable. Muchos militares, resentidos con la República, empezaron a conspirar abiertamente. Entre ellos se encontraban figuras como Emilio Mola, José Sanjurjo y un general que hasta entonces había sido visto como moderado, Francisco Franco. España avanzaba sin freno hacia la tormenta. Cada acontecimiento, cada discurso incendiario, cada choque callejero, cada conspiración clandestina alimentaba la sensación de que el país había cruzado un umbral y se encaminaba hacia una confrontación sin precedentes. Este fue el camino que condujo, paso a paso, a la guerra civil. Un país dividido por tensiones sociales, territoriales, ideológicas y económicas. Un sistema político incapaz de absorber y canalizar los conflictos. Y una sociedad que cada vez más dejaba de ver en el adversario político a un rival legítimo para verlo como una amenaza existencial. Así, España llegó a 1936 no por un estallido repentino, sino tras una larga acumulación de heridas sin cerrar, reformas enfrentadas, frustraciones profundas y odios crecientes. El conflicto, cuando finalmente estalló, encontró un terreno ya preparado por décadas de fracturas. Y en ese clima convulso, el golpe que estaba por ocurrir no solo sería el inicio de una guerra, sino también el comienzo de una de las etapas más oscuras y trascendentales de la historia contemporánea de España. Capítulo 2. El estallido. Del golpe al levantamiento general. En la primavera de 1936, España vivía en un estado de tensión constante. Aunque las elecciones de febrero habían dado la victoria al Frente Popular y devuelto el gobierno a las fuerzas republicanas y de izquierda, el país no había recuperado la calma. Muy al contrario, la sensación de inestabilidad se intensificaba cada día. Las calles se convirtieron en escenarios de enfrentamientos, huelgas, atentados y choques entre grupos políticos rivales. Cada suceso parecía alimentar una espiral que arrastraba a la nación hacia un abismo que muchos ya intuían. En los cafés, en las tabernas, en las redacciones de los periódicos y en los cuarteles militares se hablaba abiertamente de la posibilidad de un enfrentamiento mayor. Los discursos moderados perdían fuerza, mientras que los más extremos ganaban seguidores entre quienes veían en el adversario político no solo un rival, sino una amenaza para su existencia y su forma de vida. La polarización había alcanzado un punto en el que los sistemas democráticos son especialmente frágiles, cuando ninguna parte está dispuesta a reconocer la legitimidad de la otra. Para amplios sectores de la derecha,
La victoria del Frente Popular era sinónimo de caos, revolución y desorden. Temían que la izquierda radical transformara el país siguiendo el ejemplo de la Unión Soviética, que los ataques a la iglesia se intensificaran y que el orden social tradicional desapareciera. Para la izquierda más combativa, en cambio, la verdadera amenaza eran los grupos fascistas que crecían en las calles, las organizaciones de extrema derecha, los pistoleros falangistas y un ejército cada vez más hostil a la República. Ambos bandos se armaban, se preparaban, se organizaban como si cada día pudiera ser el último antes de un choque definitivo. La situación política en el Parlamento no era mucho mejor. El gobierno de Manuel Azaña intentaba mantener una cierta estabilidad, pero las presiones internas y externas hacían cada movimiento difícil. La derecha parlamentaria se negaba a aceptar que el Frente Popular gobernara con normalidad, y la izquierda radical presionaba para acelerar las reformas. En este ambiente crispado, los discursos incendiarios aumentaban la temperatura política. La prensa, profundamente partidista, contribuía a la crispación y las organizaciones juveniles armadas campaban por las calles con la certeza de que la violencia era una herramienta legítima en un país que sentían al borde del colapso. Mientras tanto, en la sombra, una parte del ejército comenzaba a organizarse. Muchos militares nunca habían aceptado las reformas republicanas, especialmente las impulsadas durante el primer bienio. La reducción de ascensos, la depuración de mandos y las políticas de subordinación al poder civil habían dejado un profundo resentimiento en una institución acostumbrada a desempeñar un papel central en la vida política. La insurrección de octubre de 1934, que había sido sofocada por tropas dirigidas en parte por el general Franco, había endurecido aún más las posiciones. Muchos oficiales estaban convencidos de que la República era incapaz de mantener el orden y que el país se encaminaba hacia la anarquía. Las tertulias en los casinos militares se llenaban de murmullos sobre conspiraciones, planes y posibilidades de intervención. Entre los conspiradores destaca desde los primeros momentos la figura del general Emilio Mola, destinado en Pamplona. Mola asumió un papel central como organizador de una conspiración militar amplia y coordinada. Sus instrucciones, conocidas como instrucciones reservadas, dejaban clara su intención de instaurar un régimen autoritario una vez derrocada la República. Junto a él se encontraban otros nombres que luego serían decisivos, como el general Gonzalo Queipo de Llano, el general Sanjurjo, que pese a su fallido golpe de 1932, seguía siendo una figura simbólica para sectores golpistas, y por supuesto, Francisco Franco, por entonces comandante en Canarias, un militar prestigioso, disciplinado y temido por su eficacia durante la represión en Asturias. En medio de esa tensión, un suceso concreto actuaría como chispa sobre un terreno ya impregnado de pólvora: el asesinato de José Calvo Sotelo. El 13 de julio de 1936, en un ambiente de violencia creciente, un grupo de guardias de asalto y militantes socialistas secuestró y asesinó al líder monárquico en represalia por el asesinato previo de un teniente de la Guardia de Asalto a manos de pistoleros de derechas. Aquella cadena de venganzas inflamó aún más el clima político. El impacto fue inmediato. La derecha vio en el crimen la prueba definitiva de que la República era incapaz de garantizar la seguridad o de mantener la ley y el orden. Para los militares conspiradores, el asesinato de Calvo Sotelo fue la excusa perfecta para acelerar la sublevación que ya venían preparando, pues podían presentarla como respuesta inevitable ante un Estado que, según ellos, había perdido el control. En los días siguientes, la sensación de que algo terrible estaba por ocurrir se extendió por todo el país. Rumores, movimientos extraños en los cuarteles, periódicos con titulares alarmantes y discursos cada vez más tensos alimentaban la sensación de inminencia. Mientras el gobierno trataba de mantener una apariencia de normalidad, Mola y sus compañeros ultimaban los detalles del golpe que estaba programado para el 17 de julio en Marruecos y para el 18 en la península. La elección del protectorado marroquí no era casual.
Allí se encontraba una de las unidades más temidas y eficaces del ejército español, la Legión y los Regulares, tropas profesionalizadas y curtidas en campañas coloniales. Franco, conocedor profundo de ese ejército africano, era consciente de su importancia para el éxito del golpe. Finalmente, el 17 de julio de 1936, el pronunciamiento se inició en Melilla. Las fuerzas sublevadas tomaron rápidamente edificios oficiales, estaciones de radio y puntos estratégicos. En cuestión de horas, la rebelión se extendió a todo el protectorado. Franco, desde Canarias, esperaba el momento adecuado para actuar. El 18 de julio, tras confirmar el éxito del levantamiento en África, se sumó abiertamente a la sublevación. Emitió un comunicado en el que justificaba la acción militar como una necesidad para salvar a España del caos. Su mensaje, difundido por radio, marcó uno de los instantes más decisivos del siglo XX español. No había marcha atrás. En la península la situación se desarrolló de manera desigual. En algunas ciudades, como Sevilla, Zaragoza o Valladolid, los sublevados lograron imponerse rápidamente, gracias en gran parte a la falta de respuesta coordinada y a la sorpresa inicial. En otras, como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, la reacción fue inmediata. Sindicatos, partidos de izquierda, guardia de asalto y sectores fieles del ejército se organizaron para frenar el golpe. La rápida movilización popular fue esencial para impedir el triunfo del pronunciamiento. En muchas ciudades, trabajadores armados tomaron cuarteles, asaltaron armerías, construyeron barricadas y bloquearon el avance de las tropas rebeldes. En Barcelona, un error estratégico de los sublevados, que salieron de los cuarteles sin apoyo suficiente, permitió a las milicias obreras derrotarlos en las calles. El golpe, que había sido planificado como una operación rápida y decisiva, fracasó parcialmente. En lugar de provocar una caída inmediata del gobierno, dividió al país en dos zonas enfrentadas. Esta división territorial marcó el inicio de la guerra civil. Los sublevados se hicieron fuertes en amplias zonas del norte y del oeste, además de Andalucía occidental y buena parte de Castilla y León. La República mantuvo el control de las principales ciudades industriales, de las zonas con mayor presencia obrera y de territorios con fuerte tradición autonomista. España quedaba partida en dos, no solo en el mapa, sino en la mentalidad de millones de personas que empezaron a ver aquella fractura como irreversible. En los días inmediatos al golpe, la situación se volvió caótica. La República, ante la falta de lealtad de gran parte del ejército, entregó armas a las organizaciones obreras para defender el régimen. Se formaron milicias que, sin disciplina militar, pero con enorme motivación política, se lanzaron a frenar el avance rebelde. La calle se llenó de grupos armados que actuaban al margen del control gubernamental, lo que dio lugar a episodios de violencia, represalias y ejecuciones en ambos bandos. Los sublevados, por su parte, instauraron desde el primer momento una política de terror destinada a asegurar su dominio en las zonas conquistadas. En Andalucía, Extremadura y Castilla, las columnas rebeldes avanzaban dejando a su paso una cadena de fusilamientos y represalias. Era una guerra que, desde sus primeros días, estuvo marcada por la brutalidad. La dimensión internacional del conflicto apareció también desde el primer momento. Alemania e Italia ofrecieron apoyo a los sublevados de manera casi inmediata. Hitler vio en España una oportunidad para probar armamento y estrategias que serían decisivas pocos años después en la Segunda Guerra Mundial. Mussolini, por su parte, consideraba que un triunfo franquista consolidaría el eje fascista en Europa. La República, aislada internacionalmente debido a la política de no intervención promovida por Francia y Reino Unido, solo pudo contar con la ayuda de la Unión Soviética y con el apoyo de miles de voluntarios de todo el mundo, que más tarde conformarían las Brigadas Internacionales. Para finales de julio de 1936, el golpe ya no era un pronunciamiento militar, era una guerra abierta. Cada bando creía luchar por la supervivencia del país, pero cada uno imaginaba una España distinta.
Para los sublevados, la guerra era una cruzada contra el marxismo, la anarquía y la disolución nacional. Para los republicanos y sus milicias, la guerra era la defensa de la legalidad, del progreso social y de la democracia frente al fascismo. Ambos discursos buscaban movilizar no solo a los combatientes, sino también a la población civil, que pronto sufriría las consecuencias más duras del conflicto. Así, el estallido de la guerra civil no fue un accidente ni un estallido espontáneo, sino el resultado lógico de un proceso de deterioro prolongado, de odios acumulados y de divisiones cada vez más profundas. El golpe de julio fue simplemente la chispa que encendió un incendio que llevaba décadas gestándose. España entraba en uno de los episodios más trágicos y decisivos de su historia contemporánea. Un conflicto que no solo enfrentaría a dos bandos políticos, sino que fracturaría familias, dividiría pueblos y marcaría para siempre la memoria colectiva del país. Capítulo 3. 1936. Milicias, columnas y los primeros frentes del conflicto, cuando el golpe militar de julio fracasó en su objetivo principal y España quedó partida en dos, comenzó una etapa marcada por la improvisación, la violencia y el desconcierto. El país entero, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, tuvo que adaptarse de manera abrupta a una realidad que nadie había imaginado en toda su magnitud. Una guerra larga, profunda y sin reglas claras. Los primeros meses fueron especialmente caóticos. No había frentes definidos, ni mandos unificados, ni una estrategia general clara. En su lugar, surgieron columnas improvisadas, milicias espontáneas y unidades que actuaban con una mezcla de entusiasmo, improvisación y convicciones ideológicas. La guerra civil, tal como se vivió en 1936, no fue todavía la confrontación organizada que sería posteriormente, sino una lucha marcada por la confusión y por la urgencia de frenar al adversario antes de que consolidara posiciones. En la zona republicana, donde gran parte del ejército había permanecido neutral o se había sublevado, el vacío militar fue llenado por la acción de los sindicatos y los partidos de izquierda. A medida que el gobierno entregó armas a las organizaciones obreras, surgieron milicias vinculadas a la CNT, a la UGT, al PSOE, al PCE, al POUM y a otros grupos menores. Los milicianos procedían en su mayoría del mundo obrero, hombres y mujeres que sin formación militar se lanzaban al combate impulsados por convicciones políticas profundas. Aquellas milicias tenían un carácter asambleario. Se organizaban en columnas que elegían a sus propios jefes, debatían decisiones y mantenían una estructura igualitaria que chocaba con la disciplina militar tradicional. Para muchos de ellos la guerra no era solo un conflicto armado, sino también una revolución en marcha. En Barcelona, por ejemplo, tras derrotar a los sublevados, los anarquistas se hicieron con el control de calles, fábricas y transportes. Colectivizaron empresas, reorganizaron la producción y transformaron la vida cotidiana con una rapidez que sorprendió al mundo. La retaguardia republicana vivió un periodo de experimentación social tan intenso como controvertido. En Madrid ocurrió algo similar, aunque con mayor presencia del socialismo y el comunismo. Las milicias se organizaron rápidamente en defensa de la capital, conscientes de que su caída significaría un golpe devastador para la República. El entusiasmo era enorme, pero también las carencias. Faltaban armas, municiones, uniformes y mandos con experiencia. No era extraño ver milicianos con ropa civil, con fusiles antiguos o incluso con escasa preparación física. En los primeros combates, la motivación suplió en parte la falta de técnica, pero el coste en vidas fue alto. Del otro lado del país, en la zona controlada por los sublevados, la situación era distinta. Allí sí existía una estructura militar clara. Franco, Mola, Queipo de Llano y otros mandos asumieron desde el primer momento un liderazgo vertical y disciplinado. La llegada del ejército de África, la Legión y los regulares fue determinante. Estos soldados, endurecidos por años de guerra colonial y dirigidos por oficiales con experiencia, imprimieron a las operaciones un carácter profesional y brutal.
Su avance hacia el norte, cruzando el estrecho gracias al apoyo aéreo alemán e italiano, fue una auténtica campaña de terror. Pueblos enteros cayeron ante ellos, y cada conquista iba acompañada de fusilamientos, represalias y castigos ejemplares. Para los rebeldes, era imprescindible sembrar miedo para consolidar el control de las zonas recién ocupadas. El avance rebelde hacia Madrid se convirtió en el principal objetivo militar en aquellos primeros meses. El plan de Mola era claro: tomar la capital cuanto antes para provocar el colapso de la República. La ofensiva fue rápida y por momentos parecía imparable. Badajoz cayó tras una masacre que horrorizó incluso a observadores extranjeros. Mérida y Cáceres fueron tomadas sin mucha resistencia. En pocas semanas, los sublevados habían unido las zonas norte y sur bajo su control, consolidando una franja territorial continua que reforzaba su posición. Por primera vez, la República comprendió que la amenaza sobre Madrid era real y que el tiempo corría en su contra. Sin embargo, la defensa de Madrid acabaría siendo mucho más firme de lo que Mola esperaba. La ciudad se convirtió en un símbolo. Miles de milicianos llegaron de diferentes puntos del país. Se levantaron barricadas, se excavaron trincheras y se organizaron batallones de voluntarios. La llegada de los primeros asesores soviéticos y del armamento procedente de la URSS, aunque limitado, reforzó la capacidad defensiva de la ciudad. Pero, sobre todo, la moral de la población madrileña fue un factor decisivo. La consigna "no pasarán", popularizada por Dolores Ibárruri, la pasionaria, se convirtió en un grito unificador que resonaba en radios, carteles y discursos. En noviembre de 1936, cuando las tropas rebeldes llegaron a la Casa de Campo y al río Manzanares, Madrid contuvo la respiración. El gobierno republicano decidió trasladarse a Valencia para evitar quedar atrapados si la capital caía, dejando el mando de la defensa en manos de mandos militares y organizaciones obreras. Muchos creyeron entonces que el final estaba cerca, pero contra todo pronóstico la ciudad resistió. La llegada de las brigadas internacionales, miles de voluntarios de más de 50 países que acudieron a luchar contra el fascismo, dio un impulso moral enorme a los defensores. Su presencia, aunque militarmente limitada en aquel momento inicial, se convirtió en un símbolo internacional de solidaridad. El mundo observaba con atención. Madrid se había convertido en la línea de frente entre fascismo y democracia, entre reacción y revolución, según cada bando lo interpretaba. Mientras Madrid resistía, el país se reorganizaba en torno a nuevos frentes. El conflicto adquiría forma. En el norte la República mantenía un enclave industrial de enorme valor. Asturias, Santander y Euskadi resistían bajo gobiernos propios y ejércitos improvisados. El País Vasco, con un fuerte sentimiento identitario y distintas sensibilidades políticas, organizó su defensa con disciplina gracias al liderazgo del recién constituido gobierno vasco, con José Antonio Aguirre al frente. Allí se intentó mantener cierta normalidad. Incluso se creó una moneda propia y se impulsaron reformas educativas y culturales. Sin embargo, la presión militar rebelde era constante y la falta de conexión territorial con el resto de la zona republicana dificultaba el envío de suministros y refuerzos. En el este, Cataluña también vivió una etapa singular. Tras derrotar a los sublevados, la región quedó bajo el control de una compleja red de poderes. El gobierno de la Generalitat, la CNT, el POUM, las juventudes anarquistas y diversas organizaciones armadas. Las calles de Barcelona se convirtieron en un espacio donde convivían la revolución y la guerra. Comercios colectivizados, fábricas autogestionadas, patrullas obreras armadas y asambleas populares formaban parte de la vida cotidiana. Pero esa mezcla de idealismo y desorden, vista desde fuera, generaba recelos en la República. Para el gobierno central, era necesario restaurar un mínimo de disciplina militar y de control político, pues temía que aquellas transformaciones sociales dificultaran la coordinación bélica. En este periodo inicial, la propaganda desempeñó un papel fundamental en ambos bandos.
Los rebeldes utilizaban la radio, especialmente las emisiones histriónicas de Queipo de Llano desde Sevilla, para infundir terror en la población republicana y alentar a sus seguidores. Sus discursos llenos de amenazas, exageraciones y llamamientos al exterminio de los enemigos eran escuchados con horror en unas zonas y con euforia en otras. La República, por su parte, apostaba por un discurso de resistencia heroica, centrado en la legitimidad democrática del gobierno y en la idea de que se luchaba no solo por España, sino por la libertad en Europa. Carteles, canciones y noticiarios cinematográficos reforzaban esta narrativa. El primer año de guerra también estuvo marcado por la represión en ambas retaguardias. En la zona rebelde la violencia fue sistemática y organizada desde el principio, impulsada por mandos militares que consideraban indispensable eliminar a cualquier persona sospechosa de simpatizar con la República. Sacas, fusilamientos, desapariciones y ejecuciones masivas eran parte integral de su política de control territorial. En la zona republicana, la represión tuvo un carácter más desordenado, dependiente en gran medida de milicias que actuaban sin supervisión estatal. Con el paso de los meses, el gobierno intentó frenar estos excesos y restaurar una cierta legalidad, pero los daños ya estaban hechos. La guerra no solo enfrentaba ejércitos, sino que dividía sociedades enteras, sembrando un dolor que permanecería durante generaciones. A finales de 1936, la República emprendió un proceso crucial: la militarización de las milicias. Era evidente que, aunque el entusiasmo era enorme, la falta de disciplina y de estructura hacía imposible sostener una guerra prolongada contra un ejército profesional. La creación del Ejército Popular de la República buscaba integrar a las milicias en una estructura militar unificada, con rangos, mandos y organización. Esta decisión generó tensiones, especialmente entre los anarquistas, que veían en la disciplina militar una traición a los ideales revolucionarios. Sin embargo, el paso era inevitable. La guerra exigía organización, logística y estrategia, elementos que solo un ejército disciplinado podía garantizar. Los rebeldes también consolidaron su estructura. Franco, gracias a una combinación de habilidad política, circunstancias y apoyos clave, fue ascendiendo en la jerarquía de la sublevación. Tras la muerte de Sanjurjo en un accidente aéreo y el creciente prestigio de Franco entre las tropas africanas, se abrió la discusión interna sobre quién debía liderar el movimiento. En octubre de 1936, tras maniobras políticas cuidadosamente orquestadas, Franco fue nombrado generalísimo y jefe del Estado. Esta unificación del mando en torno a su figura sería fundamental para el desarrollo posterior de la guerra. Los rebeldes lograron así una cohesión que la República tardaría meses en alcanzar. Cuando terminó 1936, la guerra ya tenía frentes estables y una configuración más clara. Madrid resistía, el norte aguantaba, Cataluña seguía en una revolución compleja y los rebeldes avanzaban con paso firme gracias a una combinación de disciplina militar y apoyo internacional. Lo que en julio había sido un levantamiento improvisado se había transformado en un conflicto de larga duración, cuya magnitud nadie había previsto realmente. España estaba ya sumida en una guerra en toda regla, una lucha que no solo decidiría el futuro del país, sino que resonaría en la política europea y mundial. Los meses siguientes no traerían alivio, sino un recrudecimiento del conflicto y el inicio de las grandes batallas que marcarían 1937, un año decisivo en la guerra y en la historia contemporánea de España. Capítulo 4, 1937. El año decisivo, las grandes batallas y la lucha por el control del territorio. El año 1937 comenzó con una sensación clara en ambos bandos. La guerra sería larga, sangrienta y definiría el futuro de España para varias generaciones. Lo que en 1936 había sido un estallido abrupto de violencia, marcado por improvisación y desconcierto, se transformó ahora en una lucha organizada, estratégica
y profundamente influida por factores internacionales. La República había logrado frenar la caída de Madrid, un éxito inesperado que revitalizó la moral del gobierno y demostró que el ejército sublevado no era invencible. Pero el bando rebelde, con Franco ya consolidado como líder indiscutible, estaba decidido a retomar la iniciativa y emplear todo su poder militar para conquistar territorios clave. En 1937, la guerra dejó de ser un combate de resistencia y se convirtió en una lucha metódica por dominar regiones enteras, controlar recursos y romper la estructura defensiva del enemigo. El norte de España, especialmente, se convirtió en un objetivo prioritario para Franco. Aquella zona, Euskadi, Santander y Asturias, era industrial, minera y estratégica. Sus fábricas producían material de guerra, sus puertos ofrecían salidas al mar y sus minas de hierro resultaban vitales. Además, se trataba de una región aislada de la zona central republicana, lo que la hacía vulnerable. Para el bando sublevado, conquistar el norte significaba asegurar una base económica sólida y estrangular a la República. Para los defensores, mantener ese territorio era esencial para prolongar la resistencia. Así comenzó una campaña que marcaría profundamente el año 1937. Uno de los episodios más recordados de esta etapa ocurrió en el País Vasco. Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1936, y una vez consolidado su gobierno propio, la región había logrado construir un ejército conocido como el Ejército de Euskadi. Aunque carecía de armamento pesado comparable al de los rebeldes y sufría una notable desventaja aérea, aquel ejército vasco demostró una capacidad organizativa notable. Las trincheras de los montes vascos, las líneas defensivas construidas apresuradamente y la disciplina de sus soldados ofrecieron una resistencia tenaz. Pero la superioridad aérea rebelde, especialmente gracias a la Legión Cóndor alemana y a la aviación legionaria italiana, cambiarían el curso de la guerra en el norte. Fue en este contexto cuando ocurrió uno de los acontecimientos más simbólicos y trágicos de la guerra, el bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937. La Villa Foral, símbolo histórico de las libertades vascas, fue prácticamente arrasada por un bombardeo indiscriminado que duró horas. Las bombas incendiarias destruyeron gran parte del casco urbano y causaron un número elevado de víctimas civiles, muchas de ellas mujeres, ancianos y niños. La conmoción internacional fue inmediata. Prensa extranjera, diplomáticos y observadores describieron el ataque como un acto de terror destinado a quebrar la moral de la población. El cuadro de Picasso, creado poco después, inmortalizaría el horror de aquel día y convertiría Guernica en un símbolo universal del sufrimiento civil en la guerra moderna. Para el bando rebelde, sin embargo, la versión oficial negaba el bombardeo o culpaba a los propios defensores. Una estrategia propagandística que intentaba minimizar el impacto negativo internacional. Tras Guernica, la ofensiva rebelde avanzó con rapidez. Bilbao, la capital industrial del norte, se preparó para resistir. El llamado Cinturón de Hierro, una vasta línea defensiva construida alrededor de la ciudad, pretendía frenar a los atacantes. Sin embargo, diversos fallos de planificación, la falta de artillería, la escasa aviación defensora y, en particular, la filtración de planos al enemigo debilitaron su eficacia. A finales de junio, Bilbao cayó. La población civil evacuó en masa hacia Santander y Asturias, mientras el ejército vasco intentaba reorganizarse. Para la República, la pérdida de Bilbao fue un duro golpe no solo militar, sino también económico, pues la industria vizcaína era una de las más importantes del país. Mientras tanto, en el frente central, la República intentó aliviar la presión sobre el norte mediante una ofensiva en Guadalajara, en marzo de 1937. Allí, por primera vez, las tropas italianas enviadas por Mussolini sufrieron una derrota significativa. La ofensiva italiana, concebida como un avance rápido hacia Madrid, se encontró con una firme resistencia del Ejército Popular Republicano y de las brigadas internacionales.
Las lluvias torrenciales transformaron los caminos en lodazales. Los tanques italianos quedaron atascados y las tropas republicanas aprovecharon la situación para lanzar una contraofensiva. Guadalajara se convirtió en una victoria moral para la República, demostrando que era posible detener a un enemigo mejor equipado. También supuso un golpe a la imagen internacional de Mussolini, que había presentado la intervención italiana como una demostración de fuerza del fascismo europeo. A pesar de este éxito, la República no logró modificar el rumbo general de la guerra. Las tensiones internas seguían presentes y, en algunos casos, empeoraban. La convivencia entre anarquistas, comunistas, socialistas y republicanos moderados era frágil. En Cataluña, donde el proceso revolucionario había alcanzado mayor intensidad, estos conflictos estallaron de forma dramática en mayo de 1937. Durante varios días, Barcelona fue escenario de enfrentamientos armados entre distintos grupos republicanos. Las disputas por el control de edificios públicos, radios y centros estratégicos culminaron en choques directos entre las fuerzas anarquistas y las comunistas, apoyadas por sectores gubernamentales. El caos resultante dejó cientos de muertos y un profundo desgaste moral. Tras aquellos sucesos, el gobierno republicano intervino Cataluña con mano dura, disolviendo el POUM, limitando el poder anarquista y retomando el control de la región. Aunque militarmente esto permitió una mayor unificación, políticamente profundizó las divisiones internas y generó desconfianza entre quienes creían que la revolución debía continuar paralela a la guerra. Mientras la República lidiaba con estas tensiones, el avance rebelde en el norte continuaba. Tras la caída de Bilbao, las tropas franquistas dirigieron su ofensiva hacia Santander. A pesar de la resistencia desesperada de los defensores y de los intentos republicanos por enviar refuerzos desde el este, la superioridad militar rebelde era abrumadora. En agosto, Santander cayó y miles de combatientes vascos y republicanos fueron hechos prisioneros. Para finales de octubre, tras intensos combates en montañas y valles, Asturias también sucumbió. La caída del norte significó un punto de inflexión decisivo. Los rebeldes aseguraban una base territorial sólida, rica en recursos y sin frentes vulnerables a sus espaldas. Para la República, en cambio, la pérdida de aquella región aislada supuso quedarse sin una de sus principales fuerzas industriales y sin un considerable número de combatientes experimentados. En paralelo al colapso del norte, la batalla de Brunete, en julio de 1937, mostró otro intento republicano de retomar la iniciativa. Concebida como una ofensiva destinada a aliviar la presión sobre Madrid, Brunete comenzó con un avance rápido y sorpresa inicial. El ejército popular logró tomar varias localidades y causar pérdidas significativas al enemigo. Sin embargo, el contraataque rebelde, acompañado de una intensa ofensiva aérea, frenó el avance republicano y provocó altas bajas en sus filas. Tras semanas de combates, la República tuvo que retirarse. Aunque el resultado no fue un desastre total, la batalla demostró las dificultades republicanas para sostener ofensivas prolongadas y la creciente potencia aérea rebelde, favorecida por la ayuda alemana e italiana. El año 1937 también estuvo marcado por la consolidación del liderazgo de Franco. Si bien ya era el jefe del Estado rebelde desde octubre de 1936, durante este año logró reforzar aún más su posición. La unificación forzosa de falangistas y tradicionalistas en un único partido, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, eliminó rivalidades internas y le proporcionó un instrumento político totalmente subordinado a su mando. Además, logró reforzar sus alianzas internacionales con Hitler y Mussolini, quienes veían en la victoria de Franco un aliado estratégico en el sur de Europa. Esta ayuda no solo se tradujo en armamento y tropas, sino también en asesores militares y una creciente coordinación con los mandos rebeldes. La República, en contraste, dependía en gran medida del apoyo soviético, que, aunque crucial en armamento y asesoría, venía acompañado de influencias políticas que no siempre eran bien recibidas por todos los sectores republicanos.
La gestión de los recursos, el envío limitado de material y las tensiones internas entre comunistas y otros grupos dificultaban una acción unificada. Sin embargo, el gobierno emprendió un esfuerzo notable para profesionalizar el ejército popular, mejorar la logística y fortalecer la retaguardia. Escuelas militares, nuevas divisiones y una cadena de mando más clara comenzaban a dar frutos, aunque a menudo insuficientes frente a la maquinaria militar rebelde. En la retaguardia de ambos bandos, la vida cotidiana seguía marcada por la escasez, la propaganda y la incertidumbre. En la zona republicana, el racionamiento de alimentos, la movilización de hombres y mujeres y la creciente centralización del Estado transformaron la sociedad. Los niños eran evacuados a zonas seguras o enviados al extranjero en programas de protección. Las mujeres asumían roles cada vez más variados en la industria, la agricultura y la sanidad. En la zona rebelde, la represión política seguía siendo dura, con miles de fusilamientos, detenciones y depuraciones. A pesar de ello, la imagen de orden y estabilidad que promovía la propaganda franquista buscaba transmitir la idea de que bajo su mando se restauraría la autoridad y la unidad nacional. Para finales de 1937, el panorama era claro. La República había resistido más de lo que muchos esperaban, pero se encontraba en una posición militarmente más débil, con menos recursos y con frentes amenazados. El bando rebelde, por su parte, había logrado una cohesión sólida bajo el liderazgo de Franco. Dominaba territorios estratégicos y contaba con un apoyo internacional constante y eficaz. El año terminaba con un balance desigual y con la sensación de que la guerra entraba en una nueva fase, la lucha por el Levante y el control del Mediterráneo. La campaña que se iniciaría en 1938 sería aún más dura, más decisiva y, para muchos, el comienzo del fin de la resistencia republicana. Capítulo 5, 1938. El Ebro, la partición de la República y el principio del final. El año 1938 comenzó para la República con una mezcla de cansancio, incertidumbre y esperanza frágil. Después de las durísimas campañas del norte y la progresiva pérdida de territorios estratégicos, el gobierno republicano sabía que debía reorganizarse y resistir a toda costa para evitar el colapso definitivo. La moral estaba resentida, pero aún viva. Durante los primeros meses del año, Negrín, al frente del gobierno desde mayo de 1937, impulsó reformas, reorganizó el ejército popular y adoptó una estrategia clara: resistir lo suficiente para provocar la intervención diplomática internacional, o al menos forzar un acuerdo que impidiera una victoria total de los sublevados. Su consigna se resumía en 3 palabras que se harían famosas: resistir es vencer. Pero la realidad militar sobre el terreno sería estremecedora. La ofensiva franquista en Aragón y más tarde la batalla del Ebro se convertirían en 2 episodios decisivos que marcarían el principio del fin de la guerra. A comienzos de 1938, el frente de Aragón se convirtió en el escenario principal de las operaciones rebeldes. Franco decidió romper la continuidad territorial de la República, cuyo dominio se extendía desde Cataluña hasta Valencia y Castilla la Nueva. Su objetivo era dividirla en 2 mitades inconexas, debilitando su capacidad para mover tropas y suministros. La ofensiva rebelde comenzó en marzo, apoyada por la aviación italiana y alemana, que controlaba el cielo sin oposición efectiva. Las tropas franquistas avanzaron con rapidez sorprendente. Ciudades como Belchite, ya devastada por combates anteriores, volvieron a ser escenario de intensas luchas. Pero el avance rebelde fue especialmente veloz en zonas donde las líneas republicanas estaban debilitadas y mal abastecidas. El ejército popular, pese a algunos intentos heroicos de resistencia, no pudo frenar el empuje enemigo. El punto culminante de esta ofensiva fue la llegada de las tropas rebeldes al Mediterráneo. El 15 de abril de 1938, en la localidad de Vinarós, las fuerzas franquistas alcanzaron la costa. La República había quedado oficialmente partida en 2. Por primera vez, el territorio controlado por el gobierno quedaba dividido en una zona central
con Madrid, Valencia y parte de Andalucía oriental, y otra oriental encabezada por Cataluña. Este fue uno de los golpes más duros de toda la guerra, no solo por su significado simbólico, sino porque dificultaba enormemente la coordinación militar republicana. El abastecimiento entre frentes quedó comprometido. Las comunicaciones se volvieron precarias y la moral sufrió una caída pronunciada. A pesar de ello, la República no se derrumbó. El gobierno de Negrín, apoyado por el Partido Comunista, pero también por sectores que apostaban por continuar la lucha, diseñó una estrategia para recuperar la iniciativa. El objetivo era lanzar una ofensiva que obligara a Franco a detener su avance, desviara recursos enemigos y diera oxígeno político al gobierno. La ofensiva elegida sería arriesgada, ambiciosa y épica: cruzar el río Ebro y tratar de reconectar los territorios republicanos. Así comenzaría la batalla más larga, sangrienta y recordada de toda la guerra, la batalla del Ebro. Antes de llegar a ese momento decisivo, es necesario entender el clima político que dominaba la República en 1938. Las tensiones internas continuaban, aunque la gravedad de la situación había obligado a cierta cohesión. El gobierno de Juan Negrín apostaba por sostener la resistencia en nombre de unos 13 puntos que presentaban una visión de España democrática, autónoma, integradora y sin represalias. Estos puntos pretendían transmitir al mundo y a la propia población republicana una imagen de moderación y racionalidad. Pero sobre el terreno la realidad era otra: escasez de alimentos, bombardeos constantes, retaguardia fracturada y un desgaste psicológico abrumador. A pesar de ello, la disciplina militar republicana era mucho mayor que en los primeros meses del conflicto, gracias a la reorganización del Ejército Popular y a la experiencia adquirida en los frentes. Mientras tanto, en el bando rebelde, Franco continuaba su estrategia de desgaste. Su objetivo no era tanto avanzar rápidamente hacia una victoria inmediata, sino aplastar a la República poco a poco, asegurando que sus recursos y su moral se agotaran sin posibilidad de recuperación. Este enfoque deliberadamente lento le permitiría consolidar cada conquista, depurar cada territorio y mantener una imagen de inevitabilidad. Además, contaba con una ventaja fundamental: la ayuda internacional seguía fluyendo de manera constante. Alemania e Italia no solo enviaban armamento y aviación, sino que también utilizaban España como un campo de pruebas para sus futuras tácticas militares en Europa. En este contexto, la ofensiva del Ebro fue un acto tanto militar como político. En la madrugada del 25 de julio de 1938, miles de soldados republicanos cruzaron el río en un ataque coordinado, silencioso y sorprendente. Lanchas, pontones, barcas improvisadas y pasarelas construidas durante la noche permitieron el avance de las primeras unidades. La sorpresa inicial fue completa. Las líneas rebeldes, escasamente defendidas en ese tramo, se vieron arrolladas. El Ejército Popular logró ocupar varias localidades, como Mequinenza y Fayón, y avanzó en dirección a Gandesa, un punto estratégico crucial. Durante los primeros días, la ofensiva pareció un éxito rotundo. La moral republicana se elevó. Negrín y los mandos militares vieron en esta operación la posibilidad de cambiar el curso de la guerra, pero la realidad se impondría pronto. La superioridad aérea y artillera de los rebeldes comenzó a inclinar la balanza. La aviación alemana e italiana bombardeó sin descanso las posiciones republicanas, los puentes sobre el Ebro y las rutas de suministro. Los republicanos, con escasa cobertura aérea, se vieron forzados a resistir en posiciones cada vez más precarias. Los combates alrededor de Gandesa se volvieron feroces. El objetivo principal de capturar la ciudad se convirtió en un infierno de trincheras, barrancos, colinas y posiciones fortificadas. La lucha cuerpo a cuerpo, el calor abrasador del verano y la falta de agua acentuaron el sufrimiento de los combatientes. A lo largo de la batalla, que se prolongaría más de 3 meses, la línea del frente osciló una y otra vez. La zona del Ebro, con su geografía abrupta
barrancos y pueblos dispersos se convirtió en un escenario de desgaste extremo. Los soldados republicanos, muchos de ellos jóvenes reclutas conocidos como la Quinta del Biberón, se enfrentaron a una guerra para la que apenas habían tenido tiempo de prepararse. Sus testimonios posteriores relatarían el horror cotidiano de una batalla interminable. Bombardeos incesantes, marchas agotadoras, sed extrema y la sensación permanente de estar luchando por un objetivo cada vez más inalcanzable. Mientras tanto, Franco aprovechaba la situación para lanzar ofensivas paralelas en otros frentes. Su estrategia era clara: desgastar a la República en el Ebro, donde había concentrado sus mejores tropas, mientras avanzaba en dirección al Levante para intentar tomar Valencia. La República se encontró así dividida entre dos prioridades imposibles: defender el Ebro y al mismo tiempo frenar el avance rebelde hacia su capital provisional. Requería una capacidad logística que el gobierno simplemente no tenía. La batalla del Ebro fue también un campo de batalla político. La República necesitaba demostrar a las potencias democráticas europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña, que aún podía resistir y que merecía apoyo. Pero la política de no intervención, aplicada con tibieza hacia la República y con indulgencia hacia los rebeldes, seguía limitando gravemente la capacidad de abastecimiento republicana. El resultado fue desigual. Mientras los rebeldes recibían armamento moderno y combustible sin interrupciones, la República tenía que recurrir al contrabando, a compras clandestinas o al apoyo soviético, cada vez más escaso. A finales de octubre de 1938, exhausto y sin capacidad para sostener la ofensiva, el Ejército Popular comenzó una retirada ordenada del Ebro. Lo que había empezado como un intento desesperado de romper la dinámica de la guerra, terminó convirtiéndose en una de sus derrotas más costosas. Los puentes sobre el río fueron destruidos por la aviación rebelde, dificultando la retirada de las tropas. Miles de soldados republicanos murieron, fueron hechos prisioneros o desaparecieron en aquel laberinto de colinas y barrancos. Cuando terminó la batalla, el resultado era claro. La República había perdido su última gran oportunidad ofensiva y había sacrificado una parte sustancial de sus fuerzas más experimentadas. Al mismo tiempo, Cataluña se preparaba para lo que sería, poco después, una ofensiva completa del ejército franquista. La región, aislada del resto de la zona republicana desde la ruptura territorial de abril, sufría una escasez creciente. Bombardeos constantes sobre Barcelona, Lleida y otras ciudades catalanas aumentaban la desesperación de la población civil. La industria de guerra catalana, que había mantenido una producción notable durante toda la contienda, veía ahora su capacidad reducida por la falta de materias primas. Mientras tanto, el gobierno de Negrín reforzaba la región en previsión de la ofensiva que todos sabían que llegaría. En este clima de agotamiento, las diferencias políticas dentro de la República se acentuaron. Algunos sectores, especialmente figuras como Azaña, creían que la guerra estaba perdida y que prolongarla solo aumentaba el sufrimiento de la población. Otros, como Negrín y el Partido Comunista, seguían defendiendo la necesidad de resistir, confiando en que la inminente Segunda Guerra Mundial obligaría a las democracias europeas a intervenir finalmente en España. Estas tensiones no estallarían del todo hasta 1939, pero ya en 1938 resultaban evidentes en los debates internos, en los mensajes de propaganda y en la actitud de los diferentes mandos militares. En el bando rebelde, en cambio, el ambiente era completamente distinto. La victoria en el Ebro consolidó la confianza en un triunfo final. Franco, decidido a no negociar bajo ningún concepto, veía cómo su ejército ganaba experiencia, cohesión y moral. La maquinaria de guerra franquista estaba ya en su punto más alto de eficacia. El apoyo alemán e italiano seguía fluyendo, aunque en menor medida, debido a la proximidad de los eventos que desencadenarían la Segunda Guerra Mundial. Aún así, el ejército rebelde estaba mejor armado, mejor abastecido y mejor coordinado que nunca. Para finales de 1938, el mapa de la guerra era desolador para la República.
La caída del norte había sido un golpe decisivo, la partición territorial un punto de inflexión y la derrota en el Ebro, la evidencia de que ya no quedaban grandes ofensivas posibles. La guerra entraba así en su fase final, una etapa marcada por el colapso de Cataluña, las tensiones políticas internas y el avance implacable del ejército franquista hacia Madrid y el Levante. 1938 terminaba con un país exhausto, dividido y consciente de que el final estaba cerca, aunque la violencia y el sufrimiento aún no habían alcanzado su máxima intensidad. Capítulo 6. 1939. El derrumbe de la República, el triunfo franquista y la herida que marcó el siglo. El año 1939 comenzó con una sensación de agotamiento absoluto en la España republicana. Tras casi 3 años de guerra, el territorio bajo control del gobierno legítimo se había reducido drásticamente, el suministro de armamento era cada vez más escaso y la moral de la población estaba profundamente golpeada por la pérdida de Cataluña. La caída de Barcelona a finales de enero de 1939 había sido el anuncio más claro de que la República entraba en sus últimos días. La entrada de las tropas franquistas en la capital catalana fue vivida como el fin de una era. Miles de personas, entre autoridades, combatientes y ciudadanos, emprendieron un éxodo masivo hacia la frontera con Francia, formando una de las imágenes más simbólicas del final de la guerra. Columnas interminables de refugiados caminando bajo la lluvia, cargando lo poco que podían portar, mientras la artillería resonaba a lo lejos. Aquella retirada, conocida como la Retirada, fue una tragedia humanitaria de dimensiones enormes. Más de 450.000 personas cruzaron los Pirineos buscando refugio en un país que, aunque dispuesto a recibirlas, las internó en campos de concentración improvisados en las playas del sur de Francia, donde las condiciones eran extremadamente duras. Mientras la República perdía su bastión catalán, el panorama político interno se deterioraba aún más. El presidente Juan Negrín insistía en la necesidad de prolongar la resistencia, esperando que la inminente explosión de una guerra europea, que ya parecía inevitable tras la agresividad creciente de Hitler, pudiera cambiar el destino de España y atraer la intervención de las democracias occidentales. Pero gran parte del estamento militar republicano, agotado y convencido de que la victoria era imposible, comenzaba a inclinarse hacia la necesidad de negociar una paz o una rendición que evitara más destrucción. Esta división, que había latido silenciosamente durante meses, estalló finalmente en el conocido golpe del coronel Segismundo Casado en marzo de 1939. Casado, apoyado por socialistas moderados, anarquistas y otros sectores contrarios a los comunistas, se sublevó contra el gobierno de Negrín, creando un Consejo Nacional de Defensa y proclamando la necesidad de poner fin inmediato a la guerra. Aquellos días finales, lejos de ser una transición ordenada, derivaron en enfrentamientos entre republicanos en Madrid. Las tropas leales a Negrín y los comunistas se enfrentaron a las fuerzas de Casado en las calles, en un conflicto fratricida dentro de un conflicto ya devastador. Las jornadas del golpe de Casado, que podrían haber sido una solución negociada, se transformaron en un episodio amargo que aceleró el colapso total de las líneas republicanas y fragmentó lo poco que quedaba de unidad. Casado esperaba que Franco aceptara una rendición pactada que permitiera a muchos combatientes y civiles huir del país, pero el mando rebelde no tenía intención alguna de negociar. Desde 1936 la consigna franquista había sido clara: no habría pacto, solo una rendición incondicional. Franco buscaba no solo la victoria militar, sino la destrucción total de la estructura republicana y la eliminación de cualquier rastro de pluralismo político. Casado y su consejo descubrieron demasiado tarde que no había espacio para acuerdos. Los emisarios enviados a dialogar con los rebeldes regresaron con la misma respuesta: entrega sin condiciones. Mientras tanto, Madrid, agotado, hambriento y sin esperanza, se preparaba para su destino. La ciudad,
que había resistido heroicamente desde noviembre de 1936, era ahora un territorio fantasma. Las colas para conseguir pan eran interminables, los hospitales carecían de suministros y las trincheras que rodeaban la capital estaban prácticamente vacías, defendidas por hombres exhaustos que sabían que el final era inevitable. El 26 de marzo comenzó la ofensiva final franquista sobre Madrid, pero ya no hubo grandes batallas ni resistencias épicas. Las tropas republicanas se disolvieron o se rindieron y los nacionalistas avanzaron casi sin oposición. El 28 de marzo, Madrid cayó oficialmente, culminando una de las resistencias más prolongadas y simbólicas de la guerra. Para muchos madrileños, la entrada de las tropas franquistas representó el fin del sufrimiento, pero para otros marcó el inicio de una larga noche de represión cuyas consecuencias se extenderían durante décadas. Tras la caída de la capital, el avance rebelde fue una simple cuestión de días. Valencia, Cartagena, Alicante y las pocas ciudades republicanas restantes fueron ocupadas sin apenas resistencia. El 1 de abril de 1939, Franco emitió el famoso parte final de guerra. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Aquel comunicado transmitido por radio sellaba oficialmente la victoria franquista y daba inicio a un régimen autoritario que dominaría España durante casi 40 años. El final de la guerra no trajo paz inmediata. En muchos lugares comenzó una represión implacable. Miles de personas fueron detenidas, juzgadas en procesos sumarísimos o directamente ejecutadas. Prisiones, campos de concentración y comisarías se llenaron de vencidos. Las depuraciones alcanzaron todos los niveles. Maestros, funcionarios, militares, periodistas y obreros fueron investigados y en muchos casos apartados de por vida. La consigna del régimen era clara. La victoria estatal debía ir acompañada de una victoria moral y política total. Cualquier rastro del republicanismo, del marxismo, del anarquismo o incluso de las autonomías regionales debía desaparecer. En el País Vasco y Cataluña se prohibieron las lenguas regionales en la vida pública. Las asociaciones obreras fueron disueltas y sustituidas por organizaciones oficiales controladas por el régimen. Los libros considerados subversivos fueron retirados y la censura se convirtió en un mecanismo permanente. Para quienes lograron escapar al exilio, la realidad tampoco fue sencilla. Muchos fueron internados en campos franceses, donde padecieron hambre, frío y enfermedades. Otros fueron deportados por los nazis a campos de concentración como Mauthausen, donde miles de republicanos españoles encontraron la muerte. Intelectuales, artistas, médicos, profesores y científicos españoles se dispersaron por Europa y América Latina, llevando consigo una España perdida que intentaron reconstruir en sus nuevos hogares. México, especialmente, se convirtió en un refugio clave, acogiendo a decenas de miles de exiliados que continuarían su labor cultural, científica y política lejos de la patria. Dentro de España, la posguerra fue también una batalla contra el hambre y la miseria. La economía estaba devastada, las infraestructuras destruidas y el aislamiento internacional iniciado tras la victoria franquista agravó aún más la situación. El racionamiento se prolongó durante años y la autarquía económica impuesta por el régimen estancó el crecimiento del país. Mientras tanto, pequeños focos de resistencia continuaron activos en zonas rurales y montañosas. Eran los maquis, guerrilleros republicanos que mantuvieron la esperanza de que una derrota del nazismo en Europa provocaría también la caída del franquismo. Pero esa ayuda nunca llegó, y a finales de los años 40 la guerrilla fue prácticamente aniquilada. A pesar de la victoria militar de uno de los bandos, la guerra civil dejó un país fracturado, dolorido y desconfiado. Familias enteras quedaron divididas por la violencia y por la memoria. Las heridas emocionales, políticas y sociales tardarían generaciones en empezar a cerrarse. En la España franquista,
El recuerdo de la guerra se usó como herramienta propagandística para justificar la dictadura. En la memoria republicana, tanto dentro como fuera de España, la guerra se convirtió en símbolo de una lucha perdida pero digna, un recordatorio de un proyecto democrático truncado por la fuerza. La historia de la Guerra Civil Española no terminó en 1939, continuó viva en la memoria de millones de personas, en los silencios de muchas familias, en los libros prohibidos, en las canciones susurradas y en los recuerdos que pasaban de una generación a otra. Hoy, mirar aquel conflicto supone entender no solo cómo un país llegó al extremo de enfrentarse a sí mismo en una guerra fratricida, sino también cómo sus consecuencias moldearon la España contemporánea. La violencia, la represión, el exilio y la reconstrucción posterior dieron forma a un siglo entero. El silencio impuesto durante décadas solo comenzó a romperse con la transición democrática iniciada en 1975. A partir de entonces, la sociedad española inició un camino complejo hacia la recuperación de la memoria, la justicia y la reconciliación. No siempre ha sido un recorrido fácil, pero sí necesario. Así concluye esta narración. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto militar, sino un terremoto emocional, social y político que dejó huellas profundas en la identidad del país. Recordarla no es reabrir heridas, sino comprenderlas para que nunca vuelvan a repetirse. Porque, aunque la guerra terminó oficialmente aquel 1 de abril de 1939, la memoria sigue viva, invitándonos a mirar al pasado con honestidad y al futuro con responsabilidad.